Panicuna, Wawricuna. Estamos con otra clase de quechua y hoy día también vamos a hablar sobre un personaje del mundo andino, Piñiñicu, en castellano Piñiñico, como en castellano al final de la sílaba las vocales cerradas se abren. Es un ser antropomorfo masculino del submundo alejado de la población. Se aparece a los niños pastores. Piñiñicugam huk ichik runa. Pacharimpita yargur michikoq wamrakunata yanagan, yanapan. Piñiñico es un hombre pequeño que, saliendo del subsuelo, acompaña y ayuda a los niños pastores. Paki warakanwan kunturta, pichakta, atohta, pumata, warakar manchachin. Con su honda paqui espanta, ondeando al cóndor, gavilán, zorro y puma. Michikoqkuna paita manchayanchu. Paywan pukllayan, osuyan, tushuyan. Los pastores no le tienen miedo. Con él juegan, cantan y danzan. Yuringan magnau iyakan. Paigam ayikunayata yuripu. Así como se aparece, desaparece. Solo se aparece a los buenos. Piñiñikupa wasintaga pipis reginchu. Pitapis manam pacanchu. Nadie conoce la morada de Piñiñico. Él no esconde a nadie. Atoj, zorro. Este animal es un personaje muy común en los relatos andinos. Ichik, pequeño. Iyacay, desaparecer. Kuntur, cóndor. Manchay, tener miedo. Manchachi, espantar. Pacay, esconder, ocultar. Paki Waraka, onda Paki, es la onda sagrada. Tiene líneas en zigzag. Con esta onda se espanta también a los malos espíritus. Pipis con expresión negativa, nadie. Pichak, gavilán. Pukllay, jugar. Puma, puma. Osuy, cantar. Regi, conocer. Tushuy, danzar, bailar. Waraka, onda. Esta es una onda. Warakay, ondear. Wasi, casa, morada. Yanapay, ayudar. Yanagay, acompañar. Yargoy, salir, emerger. Yurikay, aparecer. Yuripuy, aparecerse a alguien. El morfema Q también es enfatizador, como en la palabra michikoq. Michi, pastar. Con Q se enfatiza la acción de pastar. Michikoq, pastor. Nau, así como.
Pipis con expresión negativa, nadie. Bien, este relato pertenece al famoso Pininicu que vive en el subsuelo, pero alejado de la población. Envíen sus comentarios, son bienvenidos. Por favor. Aywaya panicuna, wauricuna.